Carla Narraciones presenta la profundidad del simbolismo del espejo en la literatura universal. A continuación, os presento una selección de extractos pertenecientes a la vasta tradición literaria universal que ha recurrido al simbolismo del espejo. La reiterada utilización de este símbolo por parte de diversos autores a lo largo de los siglos revela la profundidad y la amplitud de su significado. El espejo, en su esencia dual de reflejar y distorsionar, ha emergido como una poderosa herramienta empleada para explorar una plétora de temas y conceptos fundamentales de la experiencia humana. Por un lado, el espejo emerge como un símbolo de introspección y autoconciencia. Al reflejar la imagen del observador, el espejo se convierte en un vehículo mediante el cual los personajes literarios se enfrentan a sí mismos, reflexionando sobre su identidad, sus acciones y su relación consigo mismos. Este aspecto del simbolismo del espejo pone de relieve la lucha interna del individuo por comprender su propia esencia y encontrar su lugar en el mundo. Por otro lado, el espejo también encarna la dualidad y la ambigüedad. Con frecuencia, los escritores recurren al espejo para representar la tensión entre la realidad y la ilusión, la verdad y la falsedad, la luz y la oscuridad. Esta dualidad refleja la complejidad de la condición humana y la naturaleza contradictoria de la existencia misma. Además, el espejo puede interpretarse como un símbolo de la percepción y la representación, al exhibir una imagen que puede ser distorsionada o manipulada. El espejo cuestiona la objetividad de la realidad, sugiriendo que nuestra comprensión del mundo está sujeta a interpretaciones subjetivas y sesgos individuales. En un nivel más profundo, el simbolismo del espejo se sumerge en las profundidades de la experiencia humana, explorando cuestiones existenciales y metafísicas, como la búsqueda de la verdad, la indagación de la identidad y la búsqueda del significado de la vida. Aunque en el contexto social, la simbología del espejo adquiere también una relevancia destacada, sirviendo como una herramienta esencial para examinar la identidad, la resistencia o incluso la emancipación. Es crucial analizar tanto la filosofía como la literatura en relación con la simbología del espejo, ya que estas áreas están intrínsecamente entrelazadas. El enfoque sistémico de la simbología del espejo en filosofía y literatura se adentra en su integración con otros elementos para enriquecer la comprensión de la realidad humana. Además, se convierte en un punto focal que permite explorar la naturaleza de la percepción, la identidad, la realidad y la experiencia humana en general. Un análisis integrado de la filosofía y la literatura proporciona una comprensión más holística de cómo las ideas filosóficas se reflejan y se expresan a través de la narrativa literaria y viceversa. A continuación te presento algunos fragmentos de la literatura universal que utilizan el espejo como simbolismo. El simbolismo del espejo en este poema de Sylvia Plath sirve como una metáfora poderosa para explorar la identidad femenina, la relación entre la apariencia externa y la realidad interna, así como el impacto del tiempo y la experiencia en la percepción de uno mismo. Ahora soy un lago. Una mujer se asoma sobre mí, buscando en mi extensión lo que ella es en realidad. Luego se vuelve hacia esas embusteras, las velas o la luna. Veo su espalda y la reflejo con fidelidad. Me recompensa con lágrimas y gesticula con las manos. Soy importante para ella.
viene y va. Cada mañana es su cara lo que sucede a la oscuridad. En mí ha ahogado una muchacha y desde mí una mujer mayor se eleva hacia ella día tras día como un pez terrible. El simbolismo del espejo en El Aleph de José Luis Borges representa la búsqueda de la verdad y la identidad en un universo infinitamente complejo y desconocido. Es un recordatorio de la limitación humana para comprender la totalidad de la existencia y el deseo constante de explorar y descubrir más allá de lo que los sentidos pueden captar. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas del metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus gramos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué. Vi un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. En Piedra de Sol, de Octavio Paz, el simbolismo del espejo representa la complejidad de la identidad humana y la manera en que nuestras percepciones de nosotros mismos están intrínsecamente ligadas a nuestras relaciones con los demás. La reflexión en el espejo es un recordatorio de que somos seres sociales cuya existencia y significado se desarrollan en relación con la comunidad que nos rodea. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos nunca. Somos a solas, sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros, todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Hambre de ser o muerte, pan de todos. El simbolismo del espejo en El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde representa la verdad oculta detrás de la apariencia externa, así como la dualidad de la naturaleza humana. El espejo revela la conexión entre la belleza superficial y la decadencia interior, proporcionando una metáfora visual de la lucha moral y existencial enfrentada por los personajes en la novela. El espejo, en cambio, era una superficie con muchas facetas, reflejaba su propia imagen y la de todas las demás. Reflejaba la imagen del retrato de Dorian Gray. La relación entre ellos era extraña y hasta siniestra. Estaban en condiciones de conversar entre sí,
de hablar con gestos y miradas. En la trilogía de Nueva York de Paul Auster, ilustra cómo el simbolismo del espejo puede utilizarse para explorar temas profundos relacionados con la identidad y la transformación personal. La imagen del espejo representa la intersección entre la percepción exterior y la realidad interna de Quinn, mostrando cómo la apariencia física puede reflejar cambios emocionales y psicológicos profundos en un individuo. En la calle 84 se detuvo momentáneamente delante de una tienda. Había un espejo en la fachada y por primera vez desde que había comenzado su vigilia, Quinn se vio. No era que hubiese temido enfrentarse a su imagen. Sencillamente no se le había ocurrido. Había estado demasiado ocupado con su trabajo para pensar en sí mismo, y era como si la cuestión de su aspecto hubiera dejado de existir. Ahora, mientras se miraba en el espejo de la tienda, no se sintió espantado ni decepcionado. No sintió nada al respecto, porque lo cierto es que no se reconoció en la persona que veía allí. Pensó que había visto a un desconocido en el espejo, y en ese primer momento dio media vuelta rápidamente para ver quién era. Pero no había nadie cerca de él. Entonces se volvió para examinar el espejo más atentamente. Rasgo por rasgo estudió la cara que tenía delante y lentamente empezó a advertir que aquella persona tenía cierto parecido con el hombre que siempre había sido él. Sí, parecía más que probable que aquel fuese Quinn. Sin embargo, ni siquiera entonces se disgustó. La transformación en su aspecto había sido tan drástica que no pudo evitar sentirse fascinado por ella. Se había convertido en un vagabundo. Su ropa estaba descolorida, desmadejada, corrompida por la suciedad. Tenía la cara cubierta de una espesa barba negra, con diminutas manchas blancas. Llevaba el pelo largo y enmarañado, en mechones enredados, detrás de las orejas y cayendo en rizos casi hasta los hombros. Más que nada, se recordó a Robinson Crusoe y se maravilló de lo rápidamente que se habían producido aquellos cambios. Había sido únicamente de cuestión de meses y en ese tiempo se había convertido en otra persona. Trató de acordarse de cómo era antes, pero le resultó difícil. Miró a aquel nuevo Quinn y se encogió de hombros. En realidad, no importaba. Antes era una cosa y ahora era otra. Ni mejor ni peor. Era diferente, nada más. En este texto, El cuarto propio, de Virginia Woolf, el simbolismo del espejo ofrece una perspectiva crítica sobre las relaciones de género y la dinámica de poder en la sociedad, mostrando cómo las mujeres han sido instrumentalizadas históricamente para reforzar la imagen masculina dominante y cómo la emancipación femenina puede amenazar esta estructura de poder establecida. Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo pantano y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Todavía estaríamos grabando la silueta de ciervos en los restos de huesos de cordero y trocando pedernales por pieles de cordero o cualquier adorno sencillo que sedujera nuestro gusto poco sofisticado. Los superhombres y dedos del destino nunca habrían existido. El zar y el Kaiser nunca hubieran llevado coronas o las hubieran perdido. Sea cual fuere su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son imprescindibles para toda acción violenta o heroica. Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres.
ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Así queda en parte explicado que a menudo las mujeres sean imprescindibles a los hombres. Y también así se entiende mejor por qué a los hombres les intranquilizan tanto las críticas de las mujeres. ¿Por qué las mujeres no les pueden decir este libro es malo, este cuadro es flojo o lo que sea, sin causar mucho más dolor y provocar mucha más cólera de los que causaría y provocaría un hombre que hiciera la misma crítica? Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge. La robustez del hombre ante la vida disminuye. ¿Cómo va a emitir juicios, civilizar indígenas, hacer leyes, escribir libros, vestirse de etiqueta y hacer discursos en los banquetes, si a la hora del desayuno y de la cena no puede verse a sí mismo, por lo menos de tamaño doble de lo que es? Así meditaba yo, desmigajando mi pan y revolviendo el café y mirando de vez en cuando a la gente que pasaba por la calle. En 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el simbolismo del espejo representa la idea de la repetición, la ilusión y la búsqueda de identidad. Además, representa la confrontación entre la fantasía y la verdad, donde la identidad y la percepción de la realidad son cuestionadas. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo una resonancia sobrenatural. Macondo. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. En El cuento de la criada de Margaret Atwood, el espejo en este pasaje simboliza la distorsión de la realidad, la pérdida de identidad y la sensación de estar atrapado en un mundo amenazante y surrealista. La narradora se ve a sí misma reflejada en este espejo distorsionado, lo que refleja su lucha por mantener su sentido de identidad y su humanidad en un entorno que la deshumaniza y la reduce a una sombra de lo que solía ser. En la pared de la sala aún queda un espejo. Si giro la cabeza de manera tal que la toca blanca que marca mi cara dirija mi visión hacia él, puedo verlo mientras bajo la escalera. Un espejo redondo, convexo, de cuerpo entero, como el ojo de un pescado, y mi imagen reflejada en él, como una sombra distorsionada. Una parodia de algo, como la figura de un cuento de hadas, cubierta con una capa roja, descendiendo hacia un momento de indiferencia que es igual al peligro. En Kafka en la orilla, de Haruki Murakami, el espejo actúa como un revelador de la verdad interna y una herramienta para explorar las complejidades del yo y su relación con el mundo exterior. Al mirarme al espejo, descubría en mis ojos la frialdad de los ojos de un lagarto. Veía cómo mi rostro se había vuelto más duro e inexpresivo. Pensándolo bien, hacía tanto tiempo que no me reía, que ni recordaba cuándo había sido la última vez. Ni siquiera sonreía, ni a los demás ni a mí mismo.
pero no siempre podía salvaguardar ese apacible aislamiento. En ocasiones, el alto muro que debía protegerme se desmoronaba sin más. No sucedía con frecuencia, pero a veces ocurría. Antes de que pudiera darme cuenta, la pared había desaparecido y yo estaba expuesto, completamente desnudo al mundo. En esas ocasiones me sentía confuso, terriblemente confuso. Además, allí había una profecía. Allí había una profecía semejante a las aguas negras. En la alegoría de la caverna de Platón se ilustra la diferencia entre el mundo de las apariencias, el mundo sensible, y el mundo de las ideas, el mundo de las formas. En esta alegoría, los prisioneros encadenados en una caverna ven solo las sombras proyectadas en la pared por el fuego detrás de ellos, similar a la idea de que estamos viendo solo una reflexión o imagen de la realidad verdadera. Cuando uno de los prisioneros logra liberarse y camina, deslumbrado por la luz, hacia la salida de la caverna, contempla los objetos y seres que producen las sombras, pero la luz diurna le impide verlos directamente, solo reflejados en el agua, como si fuera un espejo. Podemos imaginar entonces que el espejo actúa como el umbral entre la realidad superficial, las sombras de la caverna, y la realidad más profunda y verdadera, el mundo exterior. De este modo el prisionero liberado es capaz de vislumbrar más allá de las sombras, hacia la luz del sol, lo que simboliza su capacidad para acceder a una comprensión más profunda de la realidad. ¿Qué moda es ese?, preguntó. No es difícil, contesté. Antes bien, puede practicarse diversamente y con rapidez, con máxima rapidez, si quieres tomar un espejo y darle vueltas a todos lados. En un momento harás el sol y todo lo que hay en él, y todo lo que hay en el cielo. En un momento la tierra, en un momento a ti mismo y a los otros seres vivientes y muebles y plantas y todo lo demás de que hablábamos. Sí, dijo, en apariencias, pero no existentes en verdad. Linda y oportunamente, dije yo, sales al encuentro de mi discurso. Entre los artífices de esa clase está sin duda el pintor, ¿no es así? ¿Cómo no? Y dirás, creo yo, que lo que él hace no son seres verdaderos, y sin embargo, en algún modo el pintor hace camas también, ¿no es cierto? Sí, dijo, también hace una cama de apariencia. Lacan utiliza la metáfora del espejo en su teoría del desarrollo psicológico. En su ensayo El estadio del espejo como formador de la función del yo, Lacan describe cómo los bebés experimentan su propio reflejo en el espejo y cómo este encuentro marca el inicio del proceso de formación de la identidad. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago. El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia que es el hombrecito en este estado infans, nos parecerá, por lo tanto, que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. Foucault ha reflexionado sobre las implicaciones del uso del espejo, tanto como constructor de identidades como metáfora del arte y del conocimiento, influyendo en gran medida en la producción artística. El no lugar de Foucault queda definido literalmente en su ensayo sobre otros espacios. En este texto define al espejo como un no lugar, recogiendo la tradición del útopos, de ese lugar ideal o utopía que no existe físicamente, tan solo en el reflejo o en mi mente. Me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie. Estoy allí,
allí donde no estoy. Soy una especie de sombra que me da mi propia visibilidad, que me permite mirarme allí donde estoy ausente. En resumen, la simbología del espejo en la literatura universal nos ofrece una variedad de reflexiones fascinantes. Si nunca habías considerado esta simbología, espero que ahora te sientas motivado a explorar su significado cada vez que encuentres textos que la utilicen. Descubrir cómo el simbolismo del espejo puede contribuir tanto al crecimiento personal como al crecimiento colectivo podría ser una experiencia profundamente enriquecedora. ¿Has escuchado la profundidad del simbolismo del espejo en la literatura universal? Una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te ha parecido este vídeo. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.